Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, muchas gracias. Empecemos por el tema más actual. Hoy termina la emergencia en las cárceles del país. Sin embargo, pues todavía vimos durante la emergencia varios incidentes dentro de las cárceles que terminaron con la muerte de algunos PPLs, desorden y todavía como falta de control dentro de las cárceles del país. ¿Cómo evalúa usted la situación y cómo se enfrentará de aquí en adelante ya sin emergencia? Sí, efectivamente, en el tema de las cárceles la situación es compleja, es una crisis que se ha cocinado durante muchos años, no se va a resolver de un día para el otro. Hay varias cosas que creo que se han conseguido en este periodo. El día de ayer, por ejemplo, el ministro encargado del tema de las cárceles, el ministro Moncayo, tuvo una pequeña ceremonia porque los guías penitenciarios pasaban por primera vez desde la aprobación de este código al COESCOP, el Código de Entidades de Seguridad, permitiéndoles tener no solamente un plan de carrera, la posibilidad de ascenso, sino también mucho más control y un régimen disciplinario claro. Esta es un pequeño avance, diría yo. Hay otros que se han dado, pero la decisión de ampliar o no el estado de excepción depende del presidente de la República y hoy en la mañana nos ha convocado a varios ministros relacionados con el tema para evaluar precisamente esta situación y tomar una decisión respecto de la emergencia. O sea, existe esa posibilidad de extenderla. De acuerdo a la ley, ¿cuánto más podría durar? Esa posibilidad existe, todavía la emergencia puede extenderse mientras exista una justificación, una motivación. En este caso, la emergencia fue autorizada por la Corte Constitucional y en cualquier momento, me refiero en un tema conceptual, no a esta en particular, sino en general, la Corte Constitucional o la propia Asamblea Nacional, de considerar que no existen méritos para una emergencia, pueden interrumpirla. Entonces, es un proceso que está regulado. Hoy lo vamos a analizar, el presidente de la República recibirá nuestros reportes y evidentemente tomará una decisión. Ahora, esta emergencia pues se determinó para tomar algunas decisiones que ayuden a tomar el control de las cárceles del país, como por ejemplo dotar a la policía y también a los guardias de seguridad de las cárceles de varios implementos para que puedan enfrentar a otro nivel a los delincuentes que, como hemos visto, han estado armados y de todo. Entonces, ¿cómo evalúa esa parte? ¿Qué tan dotados están? O sea, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Sí, no solamente dotar al personal, sino además la infraestructura de las propias cárceles, en muchos casos destruida, en muchos casos los sistemas de seguridad de las cárceles también afectados, pero en eso precisamente está trabajando el ministerio encargado, el ministerio que ejecuta las inversiones de la emergencia es el ministerio de esta rama. Entonces el ministro Moncayo seguramente podrá dar más detalles, pero se está haciendo. En el caso de la actividad de apoyo en materia de seguridad que da la Policía Nacional, ha sido un periodo complicado, violento. La policía ha hecho su mejor esfuerzo, está en las zonas de máxima seguridad y en algunos casos hemos modificado la estrategia. Por ejemplo, en las zonas más peligrosas de las cárceles, en donde hay lugares para las personas de difícil adaptación, se les llama en el sistema, en estos lugares la policía se ha colocado con francotiradores en las zonas de los techos para poder evitar o reducir al mínimo el contacto directo con las personas privadas de libertad que tienen comportamientos en extremo violentos. Para esto expedí yo misma un acuerdo ministerial respecto del tema para reglamentar estos procedimientos. Es parte de lo que hemos estado haciendo. Es un tema integral que, por cierto, el Ministerio del Ramo le reporta periódicamente a la Defensoría del Pueblo y también al organismo técnico de control. Entonces, yo creería que el día de hoy, a propósito de este plazo, que va a ser analizado durante la jornada, el día de hoy también tendremos alguna evaluación más general en donde se mire de manera integral el sistema. Hay decenas de centros penitenciarios en el país y creo que en algunos también han habido mejoras. Construcción de comedores, el tema de los guías penitenciarios, hay un llamado para incorporar cientos de guías adicionales al sistema, así que creo que todo eso será reportado en su momento y va a presentarse y ser parte de la evaluación de hoy. ¿Qué falta para tomar un control, digamos, para poder realmente cambiar la imagen de las cárceles? Bueno, las cárceles aquí y en cualquier lugar del mundo, o al menos en los países en donde tenemos una población carcelaria significativa,
hay problemas. Las organizaciones, para entrar más en el tema de seguridad, lo que estamos viendo en materia de seguridad dentro de las cárceles no es solamente un problema de gestión del sistema penitenciario, es un problema de enfrentamiento entre organizaciones delictivas que tiene un capítulo fuera de las cárceles y que tiene uno dentro de las cárceles, pero dentro la violencia que hemos visto, la que se vio en los últimos meses, también está relacionada a ese enfrentamiento entre organizaciones delictivas. Ese es un factor, por supuesto, el hacinamiento es otro factor. Ojalá también el Consejo de la Judicatura, con la creación de jueces de garantías penitenciarias, sea una herramienta adicional para poder trabajar en el tema del hacinamiento. Hay temas que son legislativos, es un panorama muy amplio y efectivamente en las cárceles también hay una parte de la violencia y de la violencia delictiva de las organizaciones criminales contra las que también combatimos fuera de las cárceles. El combate que el gobierno, que el Estado ecuatoriano le plantea a las organizaciones delictivas tiene también un correlato, lamentablemente, en el sistema penitenciario, en donde hemos visto parte de estos enfrentamientos. Ahora, parte del problema, usted lo acaba de mencionar, es el hacinamiento, y ese no solamente viene de parte del incremento de la delincuencia o de la situación de delincuencia en nuestro país, sino también de las leyes. Es decir, ¿ustedes han presentado o qué esperan de determinadas reformas para poder evacuar gente de la cárcel que tal vez no debe estar ahí? Sí, además de evacuar los casos en donde eso fuera necesario, es muy importante separar. Los delitos más graves tienen que ser sancionados de la manera más dura, más estricta y probablemente con el menor número de beneficios. Esto es para los delitos más graves. Para quienes cometen delitos más leves hay que concentrarse en un sistema que efectivamente se parezca más a la rehabilitación, como su nombre y en teoría se supone pretende la privación de libertad, o es una de las pretensiones. Entonces, la clasificación, la separación es un desafío, luego procedimientos más rápidos, más expeditos también es algo fundamental. La Asamblea Nacional se encuentra tratando una reforma al Código Orgánico Integral Penal, resultado de varios proyectos que están ahí. Ojo, porque también hay que discutir cómo hacemos para que todo tipo de delitos se sancionen, los más graves, por supuesto, los delitos contra la vida, contra la integridad personal, contra la integridad sexual, los delitos de corrupción. Veamos si todos los delitos de corrupción también son sancionados con la misma efectividad en el sistema. Hay una discusión importante sobre política criminal que creo es indispensable, y en el marco del Acuerdo Nacional también esperamos hacerla. Estamos coordinando con la Administración de Justicia en lo que sea necesario, con los gobiernos seccionales, en un proceso que también avanza muy bien. Hablando de gobiernos seccionales, ¿cómo avanzan los acuerdos en este caso, con el gobierno seccional de Guayaquil, con la alcaldía de Guayaquil, en donde se visibilizó una especie de polémica por el control de la seguridad precisamente dentro de la ciudad? Sí, yo creo que la intención no ha sido la polémica, lo que sí hemos tenido es algunas diferencias que se están superando. De hecho, creería que si todo avanza según lo planificado, este día jueves firmaríamos ya el convenio no solamente con el municipio de Guayaquil, sino también con el de Quito, y ojalá en los próximos días con cientos de municipios en el país. En algunos temas los aspectos van a ser generales, la recomendación a los municipios de aprobar ordenanzas que permitan controlar el orden público, el espacio público, los horarios de expendio de bebidas, multar a los libadores en la calle. Este tipo de cosas van a ser generales. En otras ciudades vamos a tener cierta especialidad dependiendo de las circunstancias de esa ciudad, de su tamaño, del comportamiento delictivo, porque hay ciudades con una población muy alta pero que no tienen el mismo índice de delincuencia que otras más pequeñas que son más violentas. Entonces, en algunos términos generales vamos a tener un convenio marco para los municipios, en otros vamos a trabajar asuntos específicos, como en el caso de Guayaquil y Quito, que espero que para el final del día jueves sean 2 convenios ya firmados. De lo que pude leer y, digamos, la aspiración, por ejemplo, en el gobierno local de Guayaquil, en la alcaldía de Guayaquil, es tener cierto control sobre el control de la delincuencia, es decir, que puedan tener determinado espacio para actuar. Entiendo que con fuerza pública, con la fuerza pública del municipio. ¿Eso es posible? Bueno, en el marco de las competencias de cada uno, claro que sí. Es decir, un funcionario del municipio, de cualquier municipio, un agente municipal, no puede realizar una detención. Pero un agente municipal debería poder, eso depende también de las ordenanzas, debería poder multarle a alguien, debería poder
sacar a alguien que está, por ejemplo, trabajando con la policía, por supuesto, en un espacio público. Aquí hemos tenido el caso en Quito también de personas que se han tomado veredas completas. Entonces, hay regulaciones que sí hacen parte del municipio. Los municipios tienen que ayudarnos a trabajar en el control de la convivencia, el tema del ruido, el tema de los desórdenes en la vía pública. Eso es parte del trabajo del municipio y la policía hará su trabajo. Crimen organizado, por ejemplo, es un trabajo de la Policía Nacional, de inteligencia. Lo que hemos hecho ayer en Guayaquil es probablemente el mejor ejemplo de eso. Ese es un caso en el que, por supuesto, ni la competencia ni la responsabilidad le corresponde al municipio. No es orden público, no es regulación del espacio, es crimen organizado y necesita entrar la Policía Nacional. Pero hay otros aspectos en donde se puede colaborar y lo vamos a hacer en el marco de las competencias de cada uno y creo que vamos a tener buenos resultados. Antes de entrar de lleno en el caso ocurrido ayer, quisiera saber cómo se ha avanzado en en los últimos meses en torno a la polémica de que si la policía puede actuar o no en un caso en donde hay un delincuente que está atacando infraganti a un ciudadano o está actuando de una manera, es decir, está cometiendo un delito en ese momento, porque se abrió la polémica de que la policía no puede actuar, no puede disparar, por ejemplo, en contra de una persona que está atacando a otra, porque se podría ver en mayores problemas que el mismo delincuente. Se ha aclarado esa situación que se veía como inverosímil, pero realmente en las normas y leyes había determinadas dudas. Sí, hay que ser muy cuidadosos no solamente con lo que dice la ley, sino con las interpretaciones que luego se convierten en verdades repetidas. Y también hay que tener cuidado con no irnos de extremo a extremo. No queremos una policía que saque una pistola para cada momento del día. No queremos una policía que dispare como respuesta a cualquier inconveniente. Pero tampoco queremos una policía que cuando ve amenazada la vida de un ciudadano no tome con frontalidad y con decisión la resolución de hacer uso de su arma, que no necesariamente tiene que ser un uso letal, hay unas reglas para eso. Entonces hay que encontrar un justo medio. La policía no solamente tiene la posibilidad de usar la fuerza, tiene el deber de usar la fuerza cuando esto sea necesario para salvaguardar la vida o la integridad, la suya o la de un ciudadano que está siendo atacado. Entonces, existiendo unas reglas, yo creo que también hemos trabajado en materia de capacitación. Ojalá lográramos que en materia de la ciudadanía, de la opinión pública, también alcancemos ese justo medio. No se trata de un policía, como digo yo, que utilice el arma como su primera respuesta. Hay unas reglas para hacerlo, pero tampoco queremos policías agredidos, tampoco queremos policías faltados al respeto por los ciudadanos. Y por supuesto, cuando esto sucede, también hay consecuencias. En el Ecuador, en lo que va del año, tenemos 876 sanciones, 876 personas sentenciadas por agredir a un policía. Entonces, no es cierto que al policía se le pueda agredir, a ninguna persona se la puede golpear, pero más todavía cuando se trata de una autoridad que tiene que imponer este orden. Son, evidentemente, en la mayoría de los casos, contravenciones menores, pero el mensaje tiene que estar claro. Parte del trabajo de la policía es imponer el orden y si es que los ciudadanos no se sienten frente a una autoridad, no se puede hacer el trabajo. Hay que encontrar ese justo medio. Tenemos algunos casos que son polémicos, pero en términos generales una actuación correcta de la policía. Yo lo decía el día de ayer, la policía ha realizado en lo que va del año más de 20.000 detenciones. 20.000 detenciones impecables y muchas veces nos concentramos en discutir una detención o dos detenciones en el país. Y para entrar en esos dos casos particulares, hablemos de el ataque al abogado Llerena el día de ayer. Terminó con la captura de los delincuentes. ¿Cómo funcionó este operativo? Este es un caso con una muy buena resolución. Hay que felicitar el trabajo que hizo la policía en las últimas horas sobre este caso. Es un caso que alerta a la población no solamente por las características, por que la persona atacada se trataba de un abogado, de una persona pública, lo cual da una idea también de muchísima exposición, pero también es muy grave por el tipo de delito. El sicariato es un delito gravísimo, no podemos permitir que haya la sensación de impunidad, así que la reacción fue oportuna y fue contundente. Están detenidos en este momento 7 personas que estuvieron involucradas en este caso, los responsables, los que dispararon, los que hicieron el pago, los que ayudaron a esconder el carro, los que se llevaron la moto. Esto también nos da una idea general para que no solamente sean las últimas personas o los últimos responsables en la cadena. La Policía Nacional
ha detenido a 7 personas con indicios, con elementos suficientes para establecer esta responsabilidad. Ya se hicieron las pruebas ayer de cotejamiento de las balas y de las armas, porque hay 2 armas que fueron encontradas. En una de las armas hay coincidencia plena con la que se hizo los disparos contra el abogado Llerena, y también se encontraron ya y se pusieron en su cadena de custodia el automóvil que interrumpió el tránsito del abogado Llerena y la moto en la que se trasladaban quienes hicieron los disparos. Entonces, es un caso en donde todos los elementos, o la mayor parte de los elementos, se encuentran ya a órdenes de la justicia, en una cadena de custodia. Se están haciendo todos los exámenes que correspondan y en este momento la responsabilidad es de fiscales y jueces, que tendrán además que esclarecer el móvil de este atentado. Los detenidos han reconocido su participación en los hechos, Así ¿incluido el autor intelectual? Aparentemente sí, los detenidos, al menos quienes hicieron los disparos, han reconocido que fueron los responsables de hacer los disparos. Es un caso en donde los elementos están bastante claros. Ahora, se habla de una causa, y esta causa ha sido planteada por uno de los detenidos. Esa causa es algún caso de defensa de algún narcotraficante por parte del abogado, como parte de su ejercicio profesional. ¿Es así eso? ¿Eso es lo que han dicho estos delincuentes? Eso es lo que han dicho las personas que están detenidas. Las personas que están detenidas hicieron relación, hicieron alusión, relataron motivos relacionados al trabajo en calidad de abogado del señor Llerena. Eso es lo que relataron los detenidos. Por supuesto, ya la Fiscalía, con todos esos elementos, tendrá que darnos lo que se conoce como la verdad procesal, para saber exactamente a qué casos se refieren o si hay personas que pudieran ser responsables y que no han sido todavía vinculadas al proceso. Este es el segundo caso de lo que yo tengo registrado de abogados o personas naturales que son agredidas en la calle por parte de este tipo de delito que es el sicariato. ¿Cómo se está abordando esta nueva faceta, digamos, de la delincuencia ecuatoriana? Porque si bien sí se han tenido casos de sicariato, no han sido a este nivel. O sea, no hemos visto como estos casos tan dirigidos hacia personas que ya tienen una visibilidad pública importante, o no sé usted cómo lo evalúa, cómo los clasifica y cómo se puede enfrentar este tipo de delito. Hemos tenido casos en el país y tuvimos algún momento con organizaciones delictivas, me refiero hace algunos años ya, con organizaciones delictivas que se especializaban en esto, dedicadas específicamente a esto. Las organizaciones en términos generales han sido desarticuladas, pero cuando tenemos uno de estos casos hay que investigarlo hasta el final. Son casos esporádicos. Tenemos un caso pendiente de resolución de un fiscal que había sido destituido meses antes, también relacionado aparentemente con algún tema de crimen organizado. Había sido destituido meses antes por la Administración de Justicia, luego fue restituido y luego sufrió un atentado de estas características. La investigación avanza bastante bien, pero mientras no lleguemos al momento en donde se pueda entregar a la Fiscalía, formular cargos, etcétera, no puedo comentar más detalles, pero este caso, que es un caso particular que se ha dado a lo largo de este año, me referiría yo a estos 2 casos en los 8 meses de este año. En este caso también las investigaciones están muy avanzadas. El otro caso en particular, circularon unas imágenes por redes sociales en donde se veía un asalto a una mujer con un pequeño niño, y en el momento del asalto, en el que terminaba el asalto, llega un policía en una moto que resulta ser el esposo de la señora y actúa inmediatamente para perseguir y detener al delincuente. Luego se ven unas imágenes en donde el policía se sobrepasa, digamos, en su responsabilidad o funciones frente a un delincuente que ya está reducido en el piso. Ha habido muchas críticas en torno a esa reacción. El policía le patea 1 o 2 veces al delincuente. Usted ha respondido sobre este caso. ¿Qué nos puede decir? Sí, me refería a este caso el día de ayer en estos términos. Esto no es un procedimiento normal, no es parte del procedimiento, no es un procedimiento regular, no es lo que esperamos que haga todos los policías, pero tampoco vamos a convertirlo en un caso para convertir al servidor policial en un chivo expiatorio de un asunto de procedimiento. Nosotros vamos a recordarle cuál es el procedimiento. Entiendo yo que ha recibido ya una llamada de atención de parte de sus superiores para cumplir el procedimiento, pero también va a tener todo nuestro respaldo. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue amenazado por la persona detenida. La persona detenida se dio vuelta y le dijo: cuando salga te mato.
Le dijo: cuando salga te mato, al policía. Y nuestra mayor preocupación es la alta probabilidad de que salga. La alta probabilidad de que salga porque tiene 3 detenciones anteriores y ninguna sentencia. Ha sido detenido por narcotráfico, por tenencia de armas y por robo este mismo ciudadano, y en ningún momento ha recibido una sentencia. Entonces, lo que realmente tenemos que preocuparnos, además de que el policía cumpla con los procedimientos en adelante, cosa que ya se le ha advertido por parte de sus superiores, además de eso, tenemos que preocuparnos de que el ciudadano detenido sea sentenciado por cometer un delito, que no se sienta prevalido de amenazar a un policía y que, además, en este caso, no vaya a ser que antes le sancionamos al policía que al ladrón. Sí. Creo que hay que poner las cosas en su proporción, respaldar el trabajo de la policía y, como decía hace un momento, no pasar de un extremo a otro. No queremos policías que tengan miedo de hacer su trabajo y tampoco queremos policías que hagan su trabajo excediéndose en los procedimientos. Hay que encontrar un justo medio y, de hecho, yo creo que la policía lo tiene, así actúa. Lamentablemente, a veces nos concentramos en los casos que están en los extremos. Tal vez también hay que tomar en cuenta, sin querer justificar esa actitud del policía, pero hay que tomar en cuenta también que se trataba de su esposa. Así es. Entonces, es un elemento más que hay que analizar, ¿no? Es un caso excepcional. Él profiere esta amenaza luego de haber robado a su esposa, a su hijo. Creo que hay que mirarlo en su justa proporción. Tengo 2 preguntas más, le ruego responderme lo más rápido posible por cuestiones de tiempo, pero el fiscal que estaba llevando el caso de la ambulancia que ingresó ilegalmente a la cárcel de Guayaquil, se abstuvo de acusar a los implicados en ese caso. ¿Qué reacción puede tener usted? Gravísimo, lo he dicho ayer en rueda de prensa. La fiscal que estaba encargada del caso se abstuvo de acusar, es decir, después de lo que todo el país vio, después de que detuvimos a decenas de personas vinculadas a esto, algunas fuera de la cárcel, algunas dentro de la cárcel, la fiscal encargada dice que no pasó nada y que nadie es responsable. Vamos a poner la queja correspondiente, necesitamos ser notificados, esto acaba de suceder, vamos a poner la queja correspondiente en las instancias correspondientes, y entiendo yo que tanto la fiscal provincial como la fiscal general conocen del tema y tomarán las medidas necesarias para que este caso no quede en la impunidad. Pero ¿será denunciada la fiscal? Sí, lo vamos a tramitar ante las instancias que corresponden, que es el Consejo de la Judicatura. Por último, caso gravísimo y preocupación en toda la ciudadanía de Quito por el robo, el secuestro de una niña de apenas 2 años en el centro de Quito. Ahí tenemos la fotografía. Anaí, hay una búsqueda total dentro de la ciudad y ahora el país. ¿Cómo avanza este caso, ministra? Sí, esperamos poder darles buenas noticias pronto. No puedo darle detalles todavía, pero avanzamos con la investigación. Tenemos algunos elementos sobre este caso y espero darles buenas noticias muy pronto. No puedo comentarle más porque es una investigación que está en curso y efectivamente es un caso muy delicado en el que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Me quedo pero entonces con la esperanza de que nos podría dar una buena noticia en las próximas horas. Esperamos que sí. Esperamos, porque todos somos Anaí.